Esto es un relato de experiencia que escribí, que engloba varias experiencias. Entre ellas habla sobre cómo terminé la disciplina apoyándome en el trabajo del Retiro del Fuego que armó Emiliano, que les comenté antes. Sobre una obsesión que me acompaña desde que soy chica y que se transformó ahora en lo que es la búsqueda de los materiales. Y les aviso que tiene chistes, así que se pueden reír. Pero esperen a los chistes. Se llama Lo humano y la piedra y empieza con una poesía que escribió una amiga durante un retiro que compartimos juntas en febrero. Desarmame entera y que se conserve el fuego, que se una a los demás, así no siento la muerte a la que tanto temo. Desarmame hasta convertirme en polvo, así podré comprender que mi esencia es sabia, el mayor de los dioses, el elixir de los astros. Encendeme hasta que desaparezca, para comprender finalmente que lo que es no es mi cuerpo, para vivir tranquila porque mi envase no condiciona la vida. Esto lo escribió Pupé en un retiro del fuego que hicimos este año en febrero. Capítulo 1. Lo humano. Esto es una recopilación de experiencias relacionadas con la búsqueda de lo humano. A veces se expresa en intuiciones, en piedras, en alegorías y en certezas. Esta historia empieza un poco antes de reconocerla como tal. Cuando era muy chica me obsesioné con la última dictadura militar. En Argentina, la última dictadura militar duró del 76 al 83 y fue una dictadura muy fuerte. Desapareció mucha gente, sé que se podrán relacionar con esa historia, y era algo a lo que yo estuve muy ligada biográficamente, si bien nací 10 años después de que la dictadura terminó. Mi familia había sido perseguida, tenían amigos que habían desaparecido, y desde muy chica se me instruyó sobre este tema, y esto de alguna forma moldeó mi sensibilidad y tomé partido, tomé bando, incluso cuando tenía, 10 años, a los 12 años ya estaba yendo a las marchas. Esta obsesión duró 12 años. Reconozco dos ejes centrales en esta anécdota. Por un lado estaba la necesidad de comprender cómo alguien que era humano igual que yo podía hacer algo tan monstruoso. Por el otro estaba el disfrute de esos momentos conmovedores en donde las víctimas se acompañaban. Recuerdo una vez en particular que fui a la ESMA. La ESMA es un ex centro clandestino que está en Buenos Aires, donde se torturaba gente y, bueno, ahora es un lugar donde la gente puede hacer visitas guiadas y hay un guía que te lleva y te cuenta historias. El guía turístico contó que cuando los prisioneros iban al baño, se daban la mano por el espacio que está debajo del cubículo. Esta anécdota me conmovió muchísimo. Yo necesitaba escuchar esas cosas. El ser humano es algo increíble. Incluso en las peores condiciones de deshumanización conserva algo que no puede frenarse. Estos tipos eran torturados, reemplazaban sus nombres por números, estaban privados de su libertad, en las peores condiciones de higiene y alimentación. Pero así y todo conservaban eso que les daba energía para darle fuerza al que tenían al lado. Después de años de estar sumergida en este clima, descubrí un libro que cambió mi perspectiva sobre el tema. Aviso que mi conclusión puede perturbar a algunas personas, pero lo que viví lo considero un proceso de reconciliación y no hay mucha racionalidad ni opiniones en el medio. Este libro que descubrí se llamaba Ese infierno. Obviamente me lo había prestado mi mamá. Y consistía en el desgrabado de una conversación entre 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, este ex centro clandestino. En este libro las mujeres contaron una anécdota. Después de infringir los peores tormentos, los represores despertaban a las mujeres a la medianoche. Esto era la anécdota que ellas contaban. Les daban ropa elegante y maquillaje y las llevaban a comer afuera, a los lugares más prestigiosos de ese entonces. En un principio encontré esto muy perturbador y perverso, pero en los párrafos siguientes mi mirada cambió totalmente. Una de las mujeres les preguntó qué hacían ahí con ellas, si tenían la posibilidad de estar en sus casas con sus esposas. Uno de ellos respondió con ira: ustedes saben manejar un arma, saben hablar de política, disfrutan del teatro,
se puede debatir sobre historia, y a nuestras familias ni siquiera podemos contarles de qué trabajamos. Inmediatamente después de leer esto, mi cabeza colapsó. Los hijos de puta, como mi mamá les decía, tenían sentimientos. Les pasaban cosas. Debajo de la piel de la monstruosidad había algo humano. Estaba eso que ni en las peores condiciones desaparece. Esto a mí me sorprendió mucho, ¿no? Ver que estas personas que estaban del otro lado, que habían sido los grandes enemigos, como me habían dicho en mi formación, también sentían contradicción en lo que estaban haciendo. Y también creían que lo que estaba haciendo estaba bien. O sea que parados de los dos bandos, se veían iguales a los opuestos. Me sentí reconciliada. Sentí cómo esa búsqueda de 12 años, toda la investigación, la obsesión y la necesidad llegaban a un mismo lugar y tomaban sentido. Yo sentía una urgencia por comprender, por vislumbrar la esencia del ser humano, y lo busqué en lo peor de la historia, en un tema muy complicado y al que estaba muy ligada biográficamente. Eso me dio esperanza. Si hay humanidad en esto, puedo encontrar la humanidad en todo. Ahora ya no necesito leer libros sobre este tema. Mi búsqueda pasa por otro lado. No necesito irme a los peores extremos para reconocer la humanidad. Recién ahora reconozco que esta búsqueda está dentro mío mucho antes de lo que yo creía. Es eso humano que también se expresa en mí. Capítulo 2. Una pera, el vacío y 2 fracasos. La última vez que caí en cama fue jodido. Siempre tuve problemas de espalda y nunca quise hacerme cargo de la raíz interna que acompañaba el tema. Después de pasar meses tomando los peores fármacos, pude reconocer el fracaso. Nadie estaba castigándome por nada. No había un karma que me acompañara desde el inframundo ni nada por el estilo. Mi discurso de soy demasiado joven para tener que ocuparme de estos dolores había perdido sentido. Aparece entonces una de las primeras imágenes alegóricas. Estaba buscando una pera dentro de una bolsa de manzanas. Si quería salir de ahí, iba a tener que intentar por otra puerta. Decidí retomar la disciplina, un proceso que no había podido terminar y que había dejado abajo de la alfombra con cierta culpa. Apareció cuando sentí que lo que necesitaba estaba en otro plano, esa pera. Fue la primera vez que conecté con la certeza de que el trabajo disciplinario tenía un sentido. Yo había empezado la disciplina como todos en mi camada en el 2011 y después de un tiempo, al no tener un propósito, la dejé. Y después en el 2013 la retomé sola, porque ya o la habían hecho o habían desistido. Me metí a trabajar sola todos los días sin grupo de intercambio. Cuando llegué a la segunda cuaterna se generó un vacío abismal, o mejor dicho, dejó ver un gran agujero negro. Registré una necesidad muy fuerte de hacerlo desaparecer. De ahí en más hicieron cola todas las compensaciones habidas y por haber para intentar llenar ese vacío. Todas hicieron un esfuerzo enorme por encajar, pero no había forma de calmarlo. Los sentidos provisorios me llevaron a fracasar y el fracaso me dejó en la puerta de la tercera cuaterna. Capítulo 3. Caída libre. Y este va a ser el retiro que cambió mi vida, pensaba antes de empezarlos. Había una expectativa muy grande por salir de la situación de sufrimiento. Fue en el retiro de la reconciliación que descubrí que estaba mal emplazada, una especie de tercer fracaso. Durante una meditación guiada me visualicé dentro de una esfera oscura y registré una necesidad muy fuerte de romperla. Cuando salí, me encontré en un espacio blanco, infinito y luminoso. En ese retiro conecté con el propósito de la libertad. Ser libre es reconciliarse, y reconciliarme me enfrentaba con la muerte. La imagen alegórica que representa esta sensación es la de caer hacia atrás y desprenderme de todo lo que me hace yo. Desprenderme de mis resentimientos, mis creencias, mis miedos, mi cuerpo y mis ensueños. ¿Y qué quedaba entonces? Sentí en ese momento una conexión con lo que había venido a hacer con mi vida. Ya no me empujaba el sufrimiento para avanzar, sino que era el propósito el que me hacía ascender. Los formales trabajamos con el propósito a partir del paso 11 de la disciplina. Había dejado este trabajo de lado hacía unos meses por no poder conectar con una imagen que tuviera carga afectiva para mí. En ese retiro experimenté algo de un color nuevo,
con lo que nunca había conectado. Sin saberlo, había empezado el final de la disciplina morfológica. Capítulo 4. Flechazo al propósito. Las ganas de profundizar en lo que estaba viviendo me llevaron a Carcarañá, un parque que queda en la ciudad de Rosario, en Argentina, al retiro del fuego. Empezó un viaje que no tiene fin. El trabajo con la materia y el fuego me permitieron trabajar de una forma antes desconocida. Esto pasó el año pasado. Hace un año, más o menos, hice el primer retiro del fuego. Antes nunca había trabajado con el fuego. Conecté con la necesidad humana de avanzar, con eso que se expresa aunque vaya en contra del instinto de conservación. En algún momento de la prehistoria, el hombre se acercó al fuego, siendo éste capaz de matarlo. Algo lo hizo pasar por encima de su instinto, de sus temores y creencias para poder dominarlo y evolucionar. Yo estaba haciendo lo mismo. Me enfrentaba a lo que más miedo me daba. Estaba modificando mi estructura mental, esa que tanto tiempo me había prometido seguridad y estabilidad claramente falsas. En ese retiro experimenté un sentimiento de unidad interna absoluta. Entré en un canal antes desconocido. Producir fuego fue un alivio, una liberación. De ahí en más, todo fue muy claro y empecé a trabajar con el fuego todos los fines de semana. Investigué para conectar con las intuiciones que tuvieron nuestros antepasados. Empecé a visitar museos, a ver películas, documentales, leer producciones, monografías de otros amigos, etc. El oficio con el fuego está muy ligado para mí a lo humano. Hay algo en esta especie que está latente, esperando por salir, expresándose como puede. Pensé en los homínidas y me surgieron muchas preguntas. ¿Cómo supieron qué piedras usar? ¿Cómo se dieron cuenta de que podían transportar el fuego? ¿Cómo habrá sido el primer momento frente a una llama? ¿O el primer momento en que algún integrante de la tribu pudo producirlo? Decidí que para responder la cabeza no me servía y necesitaba vivirlo en carne propia. Comencé a experimentar entonces con las etapas de conservación, transporte y producción, más técnicas de cocción y realización de piezas. La alegoría que representa este momento es una flecha con una cuerda lanzada hacia el propósito. La otra punta de la cuerda la tengo yo y en esa dirección me muevo. Trabajando semanalmente empecé a experimentar las dificultades de mudar de piel, la transición hacia un nuevo paisaje de formación. En este punto me dediqué a estudiar los estados internos del mensaje. No podía ser más claro. La casa se había incendiado y tenía que mantenerme calma, paciente y con fe. El esfuerzo estaba puesto en no degradar mi búsqueda en los momentos de duda, que fueron muchos, y en no improvisar. Fue complicado adaptar todos estos cambios a mi vida cotidiana. Explicar a mis afectos el modo en que se expresaba mi búsqueda. Empezar a comprender que esta era mi prioridad y que ya no había lugar para otras cosas, que antes parecían ser el centro de mi vida. En muchos momentos tuve miedo. ¿Qué pasa si cambio tanto que ya no puedo volver atrás? Tenía miedo de que ser libre significara quedarme sola, no disfrutar de compartir con otros. De a poco esos miedos fueron perdiendo carga mientras el propósito se aclaraba más y más. Capítulo 5. La historia de la piedra, primera parte. La mentira de Wikipedia, Darwin y el chico de turismo. Bien, se podían reír ahora. El trabajo con el fuego trajo consigo la necesidad de buscar los materiales. Los hongos con el que fuego se prende son, dentro de todo, fáciles de conseguir. Las piedras que chocan entre sí para producir chispas, no tanto. Yo quería encontrar pirita. No comprarla, no que alguien me la regalara. Quería ir a buscarla. Empecé una investigación. Quería saber si había pirita en Argentina, y si era así, en qué parte. Leí muchos artículos sobre minería, geología, antropología, etc. Gran parte de mi estudio se basó en una investigación del señor Carlos Darwin por allá en el 1800. Este hombre me aseguraba que encontraría pirita diseminada en Mendoza, en la zona de Paramillos. Las ruinas de Paramillos son unas minas abandonadas de la época colonial que, entre otras piedras, contenían pirita en su interior. Justamente, yo iba a estar en Mendoza por el encuentro de mensajeros. Y justamente, Paramillos quedaba a 25 kilómetros de la cabaña en la que iba a parar. Esto fue este año, en febrero.
En enero. Ya me imaginaba caminando 25 kilómetros con un cortafierros y una linterna en la mochila en el desierto mendocino. Wikipedia me dijo: cabe resaltar que de conformidad con los artículos las ruinas de Paramillo de Uspallata son bienes de dominio público de la provincia de Mendoza y en consecuencia todas las personas tienen derecho a su uso y goce libremente sin restricción alguna. Además son de naturaleza jurídica inalienable, o sea, están fuera del comercio por disposición legal, por lo que no pueden enajenarse ni darse en concesión. Imprescriptible, es decir, nadie puede adquirir legalmente su propiedad particular por prescripción o usucapión. Esta es una cita textual del artículo de Wikipedia. Todo marchaba sobre ruedas. Mis amigos Alejandro, Lucas y Emiliano, con quienes había estado trabajando en los retiros, decidieron sumarse a la aventura. Cuando llegamos a Uspallata, Alejandro y yo fuimos a la casa de turismo para preguntar por la mina. Chica de turismo. Las minas son privadas, no hay transporte que te deje allá y la única forma de llegar es pagando una excursión. La excursión sale el día miércoles y si vas y te ven sacar una piedra, te denuncian. El miércoles ya no iba a estar en Uspallata. Wikipedia me había mentido en la forma más despiadada que existe. Alejandro y yo empezamos a insistir, buscábamos que nos dijeran que había otra forma de llegar, pero no, eso parecía ser todo. Escuchando la conversación estaba Chico de turismo. Este individuo me preguntó para qué quería la piedra. Me comentó que él era coleccionista de piedras y que justamente era minero y había trabajado 7 años en la refacción de las minas de Paramillos. Justamente conocía el dato de que a 1 kilómetro de la mina había una escombrera. La escombrera es algo así como el basurero de la mina, es decir, en donde depositan todas las piedras que sacan y no resultan de interés económico. Pero no vas a encontrar pirita ahí, tal vez galena, dijo Chico de turismo. Le agradecimos infinitamente y nos fuimos triunfantes. Capítulo 6. La historia de la piedra, parte 2. Los mineros y el cobre falso. Llegamos al camping y hablamos con Emiliano y con Lucas. Ellos habían decidido no ir a Paramillos. Empezamos entonces a buscar un auto que nos llevara. Queríamos ir con la posibilidad de quedarnos a dormir, así que teníamos que llevar carpas. Paramillos es una zona desértica, no hay fuentes de agua, por lo tanto teníamos que llevar botellas. En definitiva, no había forma de ir caminando hasta allá. La altura, el viento y el calor de enero generan una condición bastante hostil para salir de paseo. Los días antes de ir a Paramillos los dediqué a estar en el Parque Punta de Vacas. El encuentro de mensajeros fue muy inspirador. Por primera vez sentí que entendía lo que se hablaba en los intercambios y que tenía experiencias para compartir. Vivimos una atmósfera especial. Experimenté una apertura emotiva muy fuerte. Esto reforzaba mi búsqueda. Intercambiando con amigos pedí ayuda para subir a Paramillos, pero quienes tenían auto habían decidido usarlo para ir al parque. Ese día volví al camping un poco decepcionada. El día siguiente era 5, fecha en que iba a ir a Paramillos, y todavía no sabía cómo iba a llegar hasta allá. Cuando llegué a mi cabaña, seguí hablando con amigos. Recordé que había un grupo que no había subido al parque todos los días y tenían una camioneta. Les pregunté y me dijeron que podían llevarme por la mañana e ir a buscarme por la tarde. Genial, todo estaba arreglado. A la mañana siguiente, cuando los voy a despertar, me avisan que no iban a poder llevarme. Se me rompió toda la estructura. No estaba enojada, sabía que esta búsqueda no dependía de factores externos, pero aún así me preocupé. ¿Cómo iba a conseguir un auto? El miedo me llevó a improvisar. Me acerqué a la mesa en donde estaban desayunando Alejandro y Emiliano y dije: Alejandro, nos vamos a dedo. Alejandro siguió desayunando como si yo no hubiera dicho nada. Emiliano me dijo: espera. Y yo pensé: ¿esperar qué? Los autos no aparecen mágicamente en la puerta de la cabaña. Me enojaba mucho que ellos estuvieran tan tranquilos. Me senté y traté de tranquilizarme. Por algún motivo, ellos estaban seguros de que íbamos a conseguir un auto. Cuando me calmé un poco, salí a caminar por el camping. Mientras caminaba, empecé a ver que en el camping había más autos. Eran de desconocidos, pero estaban ahí. Vi un auto rojo con el capó levantado y una pareja con una niña sentados al lado. Les pregunté si el auto era de ellos. Les conté sobre mi búsqueda
y me contaron que su auto estaba roto y estaban esperando que secara un arreglo que habían hecho. Tenían que viajar a Mendoza, capital, esa tarde porque ella entraba a trabajar. Cuando les conté mi historia, él mencionó que justamente era guía turístico y minero. Compartió conmigo una experiencia relacionada con la búsqueda de materiales con los que se producía fuego, particularmente sílex. Él era español, no era humanista, solamente estaba parando en el camping y nada. No, digo eso de que era español por lo que viene ahora. Él estaba buscando sílex y había descubierto, después de mucho tiempo de búsqueda, que todas las construcciones de su zona estaban hechas de este material. Es acá, ¿no? Eso en Argentina no pasa. A pesar de no habernos visto nunca, estábamos hablando de lo mismo. Entre otras cosas, me aseguró que en esa zona no iba a conseguir pirita. Una vez que terminamos de intercambiar, decidieron modificar sus planes para ir conmigo a Paramillos. Si el arreglo que le hicimos al auto funciona, vamos para allá, me dijeron. Me senté enfrente del auto a mirarlo con un tono mafioso. Más tarde, me acerqué y descubrí que el arreglo no había funcionado. Entré en un canal de degradación muy fuerte. Había un discurso que aseguraba que estaba forzando algo. La imagen inicial de imaginarme caminando 25 kilómetros sola, llegando a la mina y sacando la piedra que necesitaba, se había caído. Empecé a darme cuenta de que todo estaba saliendo mal. La mina estaba cerrada. 2 personas se habían bajado del viaje. Se había caído la posibilidad de ir en auto 2 veces. A dedo no podía llegar. Me angustié y tuve miedo de que el trabajo fuera a aceptar que no iba a poder llegar a Paramillos. La imagen de llegar hasta allá tenía mucha carga para mí. Ya no me importaba conseguir pirita, ya que me habían asegurado 2 mineros que no iba a ser posible. Yo quería ir. Emiliano y Alejandro volvieron a pedirme que no me desesperara y me aseguraron que de alguna forma iba a llegar. Me vino a la cabeza el recuerdo de algo que me había dicho una amiga del camping. Hay un chileno con remera verde fosforescente que tiene auto. Es muy copado, anoche tocó la guitarra con nosotros. Levanto la vista y veo pasar una mancha fluo a lo lejos. Empiezo a correr. Llego hasta él y le digo, hola, yo soy Laura, no me conocés, pero... Y una vez más conté mi búsqueda a un perfecto desconocido. Cuando terminé de hablar, me comentó que él estaba haciendo una investigación sobre la espiritualidad de los mapuches y que entendía lo que yo buscaba en el fuego. También agregó que justamente era minero y que sabía bien que allá no había pirita. Minero número 3. Tampoco era humanista. Encima es un minero mendocino, un minero chileno y un minero español. Me dijo que justamente ese día no tenía nada que hacer y que estaba con sus hijos, así que con mucho gusto iba a compartir esa búsqueda conmigo. Fue muy importante reconocer que esperar paciente y con fe no quería decir quedarme quieta. Algo me llevó a hablar con gente que no conocía y nada malo sucedió por ello. Compartí mi búsqueda con un montón de extraños que resultaron comprender lo que yo estaba diciendo, incluso cuando yo no entendía lo que estaba pasando. Veo en estas situaciones reflejada la búsqueda de la libertad, que lleva a una apertura emotiva distinta, en donde el miedo desaparece y queda la intención. Desde ahí es fácil acercarse a otros, compartir e intentar. Me relajé. Quedamos en salir a las 5 de la tarde. Almorcé con amigos y en el horario acordado nos encontramos en el camping. Sus hijos, Trini y Leito, nos acompañaron. Subimos las carpas, las mochilas, las bolsas de dormir, varias botellas de agua y salimos para Paramillos. El camino a Paramillos era tan hermoso como me habían comentado. Hay algunas fotos acá, pero no sé cuándo aparece. Por kilómetros y kilómetros no hay nada más que piedras y escasa vegetación. Es un camino de montañas y desierto. Llegamos hasta la entrada de las ruinas y nos bajamos. Empecé a ver brillos por todos lados y me desesperé. Me sentía alienada. Brillos. Yo le llevaba las piedras a Julio, el señor fosforescente. Entonces me dijo,
Clase rápida de minería. No todo lo que brilla es pirita, es cuarzo. Todo era cuarzo. Ni galena, ni blenda, y mucho menos pirita. Cuarzo. Me explicó la diferencia entre una piedra volcánica y una sedimentaria, y me dijo claramente lo que tenía que buscar. Volvimos a subirnos al auto y avanzamos 1 kilómetro más hacia la prometida escombrera. Allá estaba. Chico de turismo, estaba en lo cierto. Montañas enormes de piedras altas como casas. Si yo hubiese ido sola, no hubiera encontrado en esa montaña nada de particular, y ninguna de las piedras me hubiesen llamado la atención. Julio encontró pirita diseminada, pero contrario a lo que yo creía, diseminada quiere decir diseminada en una piedra, no pirita por el piso. Ya sé, fui un poco ingenua, pero eso fue lo que entendí. Cuando la pirita está en concentraciones pequeñas como estrellas en el cielo, sobre otra piedra, se llama calcopirita. Seguimos buscando. Trini y Leo ayudaban documentando la búsqueda y partiendo piedras sospechosas. Me parecía increíble que 2 chicos de 15 y 19 años estuvieran tan entretenidos ayudando a una loca que se había ido hasta allá a buscar algo que podría haber comprado a 20 cuadras de su casa. El clima de trabajo en conjunto me conmovía y me parecía increíble estar ahí y ver que todo se iba acomodando. Me acerco entonces a una piedra en particular. Algo en ella me llamó la atención. No había nada característico en esta piedra, de hecho estaba cubierta de tierra. Cuando la levanto, me asombra la proporción entre peso y tamaño. Pesaba mucho más de lo que parecía a la vista. Este es un indicador claro de piedras que tienen hierro, ya que su peso específico es mayor al de las demás. Instintivamente la huelo. Azufre. Ese inconfundible olor a pólvora. La doy vuelta y noto unos pequeños brillos, algunos plateados, algunos cobrizos. Se la llevé a Julio. Eran brillos de cobre. Esta se les pasó, me dijo. Claramente, piedras con cobre son piedras de interés económico. Por lo tanto, no tenía sentido que esa piedra estuviera ahí. Pero estaba, y era mi preferida de todas las que habíamos encontrado. Hay una foto de la piedra cuando la encontré. Esa. Era muy grande. ¿Era muy Grande. Después de un rato de escalar montañas y disfrutar del atardecer, volvimos. Ya no necesitaba quedarme a dormir. Había estado bien. Hubo un paisaje en particular que con Ale nos pareció muy conmovedor. El sol poniéndose detrás de las montañas, dejándose ver apenas por los rayos de luz que traspasaban las nubes. No pude evitar pensar en la guía del camino interno. La luz pura clarea las cumbres de la gran cadena montañosa, y las aguas de los 1000 colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas. No temas de la presión de la luz que te aleja de su centro cada vez más, fuertemente. Cuando en la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida, debes reconocer la entrada. A ella llegarás en el momento en que tu vida sea transformada. Cuando llegamos al camping, esperé ansiosa que bajara la luz para probar la piedra. Alejandro y yo nos acercamos a una zona oscura. Golpeé el sílex contra la piedra y sacó una cantidad de chispas increíble. Nunca había sacado tantas chispas con una pirita. No lo podíamos creer. Esa noche invitamos a Julio y a sus hijos a realizar la producción. Cuando empecé a trabajar, tuve mucho miedo de que la pirita que había en la piedra se acabara. Quería partirla para saber cuánto podía usarla. La golpeaba segura de que solo era una capa de pirita que pronto iría a terminarse. Terminé mi trabajo y decidí irme a descansar. Cuando estaba por meterme en la carpa, vi a lo lejos una luz. Alejandro había hecho fuego con la piedra que habíamos encontrado. Corrí hacia la luz y pude ver todo el proceso, desde la pequeña brasa hasta las llamas. Creo que no hay palabras para describir las sensaciones que experimenté en ese momento. Al otro día, cuando me desperté, vi la piedra gastada. Parecía que esos brillos se iban profundizando cada vez más. No era una capa superficial. La palabra magia se me viene mucho a la cabeza y es algo con lo que me peleo. Casi que quiero justificar todo lo justamente de la historia con explicaciones racionales. En un intercambio comentaba a otros lo que había pasado y me reconocía en una especie de lucha
entre la creencia, fomentada por el paisaje de formación, y lo nuevo. Toda esta experiencia me hizo ver que había terminado la disciplina, tal vez de un modo no convencional. Pude ver los registros del paso 11 y 12 durante el oficio del fuego. Experimenté el corrimiento del yo, alteración del tiempo y del espacio. La conexión con el propósito se hizo presente y reconocí que estaba trabajando con la ascesis y el estilo de vida. Encontré en el trabajo con la materia una forma de trabajar semanalmente con el estilo de vida, observando mis tendencias e intuiciones y trabajando sobre ellas con la inspiración del propósito. Después de mi travesía, subí a Punta de Vacas para terminar mi examen de obras y dar final a la etapa anterior. Estando allá, me encontré con Gaspar, un amigo con el que había empezado la disciplina por allá en el 2011. Él también iba a hacer la síntesis de su proceso, así que lo hicimos juntos. Fue muy agradable intercambiar con alguien que había estado desde el principio. Me resulta increíble lo segura que estaba de estar truncada en la tercera cuaterna. Pensaba que no iba a poder volver a conectarme con la disciplina, pero ese acto seguía lanzado. Solo tuve que reconocer que se expresó de una forma distinta a la que yo esperaba. Capítulo 7, en los 7 locos en el mar. Esa frase es de una canción de Fito Páez que habla sobre la búsqueda de la piedra filosofal. Hace poco presté la piedra a mi amiga Pupé para que la usara durante la producción en un retiro del fuego. Mientras que todas las piritas se gastaban y partían en cortos ratos, nuestra piedra resistió cerca de 8 horas de producción. Dormí cerca del fuego que habían producido los chicos y cuando me desperté, Pupé me dijo con un poco de miedo que había partido la piedra. Estaba partida en dos pedazos completamente útiles. Ahora tenía 2 piedras. No solo no estaba enojada, estaba agradecida. Pero lo más increíble fue que pude ver cómo era la piedra por dentro. Muchas veces había imaginado que la partía. Quería confirmar si era una piedra de pirita o si solo era una capa. Encontré que era pirita pura, maciza y hermosa, toda pirita. Una vez más me sorprendí. Cuando la encontré había tenido miedo de usarla por temor a que se terminara. Reconocí la importancia de trabajar con la fuerza del propósito y sus expresiones. Esta historia no se termina. El trabajo con el fuego y la búsqueda de sus materiales son una concomitancia de una búsqueda que está muy adentro mío y que solo puedo explicar con estas traducciones. Estoy dispuesta a ir donde este propósito me lleve. Voy descubriendo cómo mi vida se está acomodando alrededor de mi trabajo de ascesis y no al revés. Es posible que aún no pueda integrar todas las cosas que pasaron en estos meses, pero vi que otros encuentran esta historia muy conmovedora, así que decidí compartirla, para que la fuerza que me da llegue a otros. Porque en este camino descubrí que mi propósito no tiene sentido si no ayuda a que otros se inspiren, se conecten y avancen. Mi propósito me atraviesa a mí, nos atraviesa a todos y atraviesa la muerte. Así como los propósitos de mis compañeros me transforman día a día. No puedo estar más agradecida con el grupo que me acompaña, con las personas que me crucé en este camino, con las comprensiones que caen como regalos del cielo. Eso humano que buscaba está dentro mío. Es mi propósito y el propósito de la humanidad. Es lo que trasciende cuando el cuerpo muere. Es mucho más de lo que puedo imaginar en este momento. Esta búsqueda no tiene tiempo porque lo humano es atemporal. Mi vida es una anécdota, una alegoría o una excusa para materializar esta búsqueda. El viaje sigue, pero ahora no tengo miedo. Tengo la certeza de que nada malo puede pasar, de que voy a seguir transformándome para poder ser cada día más libre. Y sí, no hay dudas, cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Agradezco a Emiliano, a Lucas, a Pato, a Nina, a Alejandro, a Santi, a Pupé y al conjunto por acompañarme, inspirarme, entrenarme y ayudarme todos los días a amar la realidad que construyo.